Tradiciones peruanas, de Ricardo Palma. Por beber en copa de oro. El pueblo de Tintaí, situado sobre una colina del Pachachaca, en la provincia de Aymaraes, era en 1613, cabeza del distrito de Colcabamba. Cerca de 6.000 indios habitaban el pueblo, de cuya importancia bastará a dar idea el consignar, que tenía 4 iglesias. El cacique de Tintaí cumplía anualmente por enero con la obligación de ir al Cusco, para entregar al corregidor los tributos colectados. Y su regreso era celebrado por los indios con 3 días de ancho jolgorio. En febrero de aquel año volvió a su pueblo el cacique muy quejoso de las autoridades españolas, que lo habían tratado con poco miramiento. ¿Acaso por esta razón fueron más animadas las fiestas? Y en el último día, cuando la embriaguez llegó a su colmo, dio el cacique rienda suelta a su enojo con estas palabras. Nuestros padres hacían sus libaciones en copas de oro, y nosotros, hijos degenerados, bebemos en tazas de barro. Los viracochas son señores de lo nuestro, porque nos hemos envilecido hasta el punto de que en nuestras almas ha muerto el coraje para romper el yugo. Esclavos, bailad y cantad al compás de la cadena. Esclavos, bebed en vasos toscos, que los de fino metal no son para vosotros. El reproche del cacique exaltó a los indios, y uno de ellos, rompiendo la vasija de barro que en la mano traía, exclamó: Que me sigan los que quieran beber en copa de oro. El pueblo se desbordó como un río que sale de cauce, y lanzándose sobre los templos, se apoderó de los cálices de oro destinados para el santo sacrificio. El cura de Tintaí, que era un venerable anciano, se presentó en la puerta de la iglesia parroquial con un crucifijo en la mano, amonestando a los profanadores e impidiéndoles la entrada. Pero los indios, sobrecitados por la bebida, lo arrojaron al suelo, pasaron sobre su cuerpo, y dando gritos espantosos penetraron en el santuario. Allí, sobre el altar mayor y en el sagrado cáliz, cometieron sacrílegas profanaciones. Pero en medio de la danza y la algazara, la voz del ministro del Altísimo vibró tremenda, poderosa, irresistible, gritándoles: Malditos, malditos, malditos. La sacrílega orgía se prolongó hasta medianoche, y al fin, rendidos de cansancio, se entregaron al sueño los impíos. Con el alba despertaron muchos sintiendo las angustias de una sed devoradora, y sus mujeres e hijos salieron a traer agua de los arroyos vecinos. Poder de Dios. Los arroyos estaban secos. Hoy, es Tintaí una pobre aldea de sombrío aspecto, con 344 vecinos, y sus alrededores son de escasa vegetación. El agua de sus arroyos es ligeramente salobre y malsana para los viajeros. Entre las ruinas y perfectamente conservada, encontróse en 1804 una efigie del Señor de la Exaltación, a cuya solemne fiesta concurren el 14 de septiembre los creyentes de 10 leguas a la redonda. Suscríbete y dale like si te gustó. Comenta, ¿qué otra tradición peruana quieres que contemos?